Muy buenas noches, amigos de todo el país. En viernes estamos listos y con una agenda recargada aquí en vivo. Los temas más importantes de la semana y por supuesto de esta jornada en el análisis en los próximos minutos. Tema combustible sigue siendo álgido en el territorio nacional. No es la gasolina, ahora es el diésel. ¿Qué pasa con el transporte pesado? Han expresado su preocupación, incluso anuncios de algunas movilizaciones. Le exigen al gobierno que se cumpla, con el resarcimiento. Por otro lado, con la calidad del diésel que se está cargando y que pueda haber un carguío normal, un abastecimiento normal. Ya son más de 3 días que están en filas aguardando cargar combustible. Le hablo del transporte pesado y enseguida ellos conversan con nosotros. Pero también estaremos hablando de economía. ¿Cuál es el efecto en el bolsillo de las familias bolivianas ante la subida diaria prácticamente del dólar? El tipo de cambio, el poder adquisitivo, ¿cuánto está perdiendo el bolsillo de la familia boliviana en el día a día? En los productos de la canasta familiar, en el transporte y otros aspectos. Un análisis detallado con un especialista. Pero les recordamos que todas las noches ustedes pueden participar de nuestra comunidad de WhatsApp. Tenemos un código QR que aparece en su pantalla para que usted pueda ser parte de esta comunidad. Solamente lo escanea, es muy sencillo, ya lo tiene en su pantalla. Y de esa forma usted va a recibir información exclusiva y ser parte de nuestro programa, además de interactuar con nosotros. Pero también tenemos preguntas que hemos preparado para ustedes. Vamos a conocerlas a continuación. Vemos la primera, que dice: ¿qué medidas debe tomar el gobierno para garantizar el abastecimiento de diésel? Opción 1, garantizar el abastecimiento continuo. Opción 2, importar el carburante en mayor cantidad. Opción 3, mejorar la distribución del combustible. Y opción 4, aplicar todas las medidas anteriores. Bueno, pero seguiremos hablando de economía, ¿verdad? Esta noche con el análisis y una explicación a detalle. Por eso le pedimos que usted participe en nuestras redes sociales con la siguiente pregunta que ya está a su disposición. ¿Qué afecta más a la economía de las familias bolivianas? Opción A, el tipo de cambio del dólar. Opción B, el aumento del costo de la canasta familiar. Opción C, la falta de empleo e ingresos. Opción D, todos los factores mencionados. Aguardamos su participación. Y ahí les vamos a pedir que como decías, pongamos con letras A, B, C o D. Correcto. En esta pregunta. Amigos, pero es momento de conocer los temas que hoy han marcado la agenda informativa y también los actores que han protagonizado aquello. Estos son nuestros highlights. El sector de la micro y pequeña empresa cada día va a ir desapareciendo más a lo que ya estaba golpeado. Ahora con este dólar flexible que ha lanzado el gobierno estamos cada día peor, pues, porque nosotros como micro y pequeños empresarios no tenemos un gran capital para comprar en cantidad y tener en stock. Necesitamos más combustible y más cupo para la zona, porque si no, todas las ganancias y todo eso se cae del suelo, donde sinceramente de malo en peor nos va en la cosecha, que ya da veneno con el tema del dólar. Todos saben ustedes muy bien que ha subido mucho. Si no hay combustible, tengo por seguro que mañana pasado va a faltar la alimentación en el país. No hay nuevas políticas económicas definitivamente, para nada. Si no nos prestan o si no obligo responsabilidades a las gobernaciones, el país se cae. Abastecimiento de combustible, ¿cuál es la situación? Estamos en una de las estaciones de servicio en la ciudad de La Paz. Contigo, Sergio, por favor, nos cuenta. ¿Siguen las filas? Por demás de complicada la situación que se está viviendo en el país por la falta de abastecimiento de diésel y las filas persisten. Quiero que vean ustedes cómo se ven las filas por parte de vehículos de alto tonelaje en la avenida Montes. Estos camiones están esperando ya bastantes horas por cargar diésel y poder continuar con sus rutas respectivas. Sin embargo, el día de hoy se anunció por parte de Choferes de Bolivia que ante la escasez de diésel se está convocando el día martes a un ampliado de emergencia para ver esta situación y ver qué acciones más tomar. Aparte de eso, también cabe destacar que el gobierno había manifestado que se está haciendo el descarguío correspondiente de diésel desde embarcaciones de Chile. Entonces se está aguardando pueda llegar el diésel a distintos departamentos para solucionar esta falta de ese carburante, ¿no? Y cabe destacar que es un elemento de vital importancia para que todos los transportistas puedan
continuar con sus labores con regularidad, ya que en estos últimos días, últimas semanas, se ha visto que han estado pasando dificultades, ¿no? El mismo precio de los pasajes en las diferentes terminales de buses se eleva y de igual forma no pueden completar sus rutas muchos de los camioneros y estaban pidiendo, ¿no?, una solución inmediata. Esperemos que llegue lo más antes posible el diésel que están descargando desde Chile, pero sin embargo ya se lo vuelvo a manifestar, ¿no?, de que ya se anunció por parte de los choferes de Bolivia que se van a estar reuniendo el día martes con una reunión de emergencia para ver qué otras medidas realizar. Flotas, camiones, distintos vehículos que necesitan diésel están aguardando se normalice esta situación. Bueno, Sergio, gracias. Filas y filas. Y esta es una situación que se va replicando en diferentes estaciones de servicio. ¿Qué dirá el sector transporte pesado, Gerardo? Vamos a conocer precisamente la posición, lo hemos estado haciendo en los últimos meses prácticamente, la posición de aquellos sectores del autotransporte que ven afectados sus ingresos, su trabajo diario, precisamente por la falta de carburantes. Es el turno de la Asociación de Transporte Pesado Internacional y Nacional. Estamos con su dirigente, Juan Yujra, que nos acompaña. Señor Yujra, buenas noches, bienvenido aquí en vivo. Por favor, ¿qué es lo último que han hablado en los ampliados que han venido realizando? Muy buenas noches, amigo periodista. Bueno, un gusto saludarlo a usted y gracias por la invitación. A ver, el tema del combustible ya es algo muy preocupante, ¿no? Porque no es de ahora ni de... Esto viene desde el otro año, desde hace 2 años atrás con el señor Catacora, y esto no ha cambiado nada, ¿no? Entonces creo de que aquí el gobierno actual no está haciendo nada para poder abastecer el combustible, ¿no? Porque parece que no le entienden, podemos decir, porque nos están mintiendo todo el tiempo, promesas y más promesas, y la verdad es que no se puede vivir de promesas, pero no, porque realmente hasta da vergüenza, ¿no? La viceministra en una reunión en la ciudad de La Paz con transportistas nos dice, no tenemos el equipo para hacer el control de calidad de combustible. Ahí se está tardando. No sé si nos lo están charlando o es que no hay siempre el equipo, porque entonces si eso dicen ellos, quiere decir de que nunca ha habido el control de calidad de combustible, y con razón pues nos llega mala calidad. Ha sido suerte, digamos, si nos viene, si le echamos un combustible de calidad y por otro lado hay combustible malo. Entonces es por eso que ellos no saben. Entonces creo que no están pudiendo organizarse, ni ellos mismos dentro de su estructura que hay. Estamos hablando de yacimientos en ANH, estamos hablando con el viceministro de Hidrocarburos, porque no coinciden ni en sus declaraciones cuando salen a decir a la prensa esto está mal, esto está... No, solamente prometen que se va a regularizar y tengan paciencia, y no, con eso, con paciencia no se puede sobrevivir. Ahora nos están volviendo a mentir, dice que ha llegado más de 48.000 millones de metros cúbicos. Eso durará por 2 o 3 semanas. Entonces, aquí lo que queremos es que se establezca el combustible, porque nos está perjudicando a los transportistas y a todo un país entero. Ahora, don Juan, hemos escuchado diferentes dirigencias de transporte que, al igual que usted, expresan su molestia, su preocupación y piden una respuesta inmediata. Incluso algunos sectores han anunciado movilizaciones. ¿Qué dice el suyo? Bueno, nosotros sí estamos siendo convocados en la ciudad de Cochabamba el día 29 de este mes. Vamos a asistir y bueno, vamos a plantear, pero no, ¿por qué el gobierno no nos dice la verdad? Tiene que hablar. Si de repente no es su problema de él, por decir, puede ser un problema del anterior gobierno, pero tienen que hablar, decirle, hay plata, no hay plata, seguimos subvencionados, hay gas, puede compensar. No sabemos, estamos especulando. Lo que sí sabemos es que no hay combustible. Y lo más lamentable es que el mismo presidente, el señor Rodrigo Paz, dice en una declaración de conferencia de prensa, estoy preocupado porque por el tema de yacimientos. ¿Cómo va a estar preocupado? El que tenemos que estar preocupados somos nosotros, el pueblo, el transporte, donde manejamos todo el movimiento de carga. Entonces,
Y si él está preocupado como un ciudadano de a pie, entonces, ¿quién nos está gobernando? El presidente tiene que decir la verdad. Si está mal yacimiento, hay que cambiar de gente, hay que cambiar de raíz toda esta situación o decirle al pueblo qué es lo que está pasando. Pero él está preocupado igual que nosotros. Entonces, ¿quién nos va a resolver el problema? Entonces, muy preocupante, un gobierno que no le está dando soluciones, un gobierno débil, un gobierno que no tiene poder de decisión. No podemos actuar así porque el gobierno tiene que trabajar. Sabemos que ha habido problemas el año pasado con el anterior gobierno, pero tenemos que ir mejorando, tenemos que ir para adelante, no para atrás. Estamos yendo para atrás, no puede ser eso. Ahora dicen, en Santa Cruz no ha habido bloqueo. Mira, aquí hay que ser claro, en Santa Cruz no ha habido bloqueo, ni Argentina, ni Paraguay, estaba normal. El combustible debía estar rebalsando aquí en el depósito de Palmasola. Es como el pollo cuando aquí en Santa Cruz llegó a costar 8 pesos, no había a dónde más vender. Algunos han tenido que botarlo más bien. ¿Por qué? Porque no había quien compre, porque los transportistas estaban en los bloqueos, no había ese consumo que se debería consumir como se consume. Entonces, ¿de qué están hablando? No siguen mintiendo. O sea, en Santa Cruz igual se está haciendo fila, no hay combustible. Estamos hablando de 2, 3 días, así. Por suerte a veces cargamos un día y al otro día cargamos un día, puede ser. Después siempre estamos 2 días, a veces 3 días, porque cuando ya estás por llegar a cargar a la bomba de combustible se acaba y hay que esperar hasta el otro día. Entonces muy preocupante está eso, y el día 29 de este mes vamos a tener un ampliado en la ciudad de Cochabamba. Están convocados todos los transportistas de los distintos departamentos y ahí pues determinaremos qué se va a hacer, porque la verdad es que nosotros no quisiéramos estar en bloqueos ni en nada de estas cosas, porque nosotros no estamos pidiendo renuncia, no somos políticos, somos pueblo. Entonces, como pueblo le exigimos al gobierno de que tenga que darle soluciones al abastecimiento del combustible. No nos puede seguir mintiendo, tiene que tener poder de decisión para solucionar los problemas. Señor Yujra, ¿cuántos afiliados tiene su asociación? Mire, nosotros somos varias asociaciones, somos federación, estamos hablando aproximadamente solo afiliados. De Santa Cruz somos como unos 2.000 afiliados que trabajamos nacional e internacional. Bueno, en Santa Cruz hay más transportistas, ¿no? O sea, algunos son particulares, algunos son privados, otros no están ni en ninguna institución. ¿Qué pasa con los perjuicios, los daños y las pérdidas que están teniendo? Y hábleme específicamente de esta nueva etapa, ¿cierto? Al margen de lo sucedido con los 53 días, que sabemos que ha sido para su sector también un periodo bastante complejo. Ahora, nuevamente, 2, 3 días en filas, perdiendo el tiempo y perdiendo los viajes que tienen que hacer. Mira, hoy por hoy no podemos progresar, no podemos, nos los estamos comiendo los camiones, por decir, le voy a dar un ejemplo. Un transportista, para que nos entienda la población, al mes hace 4 viajes a los distintos departamentos y hay una ganancia de unos 5 o 6 mil bolivianos. Y bueno, eso no es tampoco para el bolsillo, porque hay que seguir reponiendo lo que el camión va fregándose. Y hoy hacemos un viaje o 2 viajes y tenemos que reponer lo que se ha gastado, el desgaste del camión, y después el resto es para comer. No podemos pagar deudas, no podemos sacar un financiamiento para seguir mejorando o sacar otro camión o para mejorar algo. No podemos, ¿por qué? Porque no vamos a poder pagar, y esto venimos arrastrando ya desde el año pasado. No podemos, porque hay muchos colegas choferes han intentado comprarse, han querido emprender con su nuevo camión. No se puede, han tenido que volver a vender el camión, liquidar su cuenta al banco y volverse nuevamente chofer. O sea, no hay esos incentivos. Entonces, el gobierno tiene que dar pues soluciones para que un país crezca, un país tiene que progresar, pero fruto de nuestro trabajo tiene que levantarse la economía. Pero ahorita, en este momento, no se puede. ¿Por qué? Porque estamos, si bien es cierto, estábamos más de 50 días de bloqueo, se levanta el bloqueo, pensábamos que iba a estar todo normal, nos venimos a bloquear los surtidores. Entonces, no se puede trabajar con normalidad. Peor en las provincias no hay. Por eso que en los departamentos, en las ciudades hay muchas filas. ¿Por qué? A ver, primero tenemos que conseguir el combustible
y luego recién ir a buscar el trabajo para poder transportar. Entonces no se puede. Antes, ¿cómo se hacía? Uno conseguía el trabajo y se iba de viaje y en la carretera echaba su combustible y continuaba su viaje. Hoy no se puede hacer eso. Ahora, ¿cuál es la situación con los fletes de los containers a nivel internacional? Porque después de los 53 días de bloqueo, ese era un dolor de cabeza para el sector por las pérdidas, por el incumplimiento en las devoluciones, en los contratos, y ahora hay que sumar el incremento del dólar. Mire, el dólar también, el tema vamos por parte, el tema de los contenedores es muy complicado, ¿no? En algunos, sí, se le ha dicho al gobierno que pueda él negociar con el vecino país para poder gestionar estas multas, porque estas multas no lo hemos generado nosotros, no ha sido incumplimiento o negligencia de nosotros. Y bueno, eso se está trabajando, ¿no? Para poder darle solución, pero a estas alturas, con la escasez de combustible, no se puede igual. Ese es un temor que un transportista en el tema, estamos hablando del tema internacional. ¿Por qué? Porque en el otro país no les interesa pues, que haya escasez, ¿no? Hay contratos y 15 días tienen que retornar ese contenedor. Entonces es muy preocupante eso, al margen de tener pérdidas, hay que aumentarse un gasto más, ¿no? Entonces es muy preocupante. Ahora en el tema de lo que usted me comentaba del dólar flexible, eso también nos está trayendo problemas. Los repuestos de los camiones, como les decía yo hace rato, de la ganancia que tenemos que comprar un repuesto, ellos lo evalúan de acuerdo al dólar. Y esto automáticamente sube porque ellos no pierden, sí o sí al comprador, es el comprador final que tiene que reponer eso, y esto ya es también perjuicio para nosotros. Y no solamente para nosotros, porque en Bolivia casi todo está evaluado, sea camiones, casas, todo al cálculo lo están haciendo de acuerdo al dólar. Nuestra moneda se ha devaluado completamente, no funciona como está haciendo el gobierno. Ahora, acercamiento con autoridades. Ustedes, como me menciona, este 29 tienen un ampliado y una reunión a nivel nacional, pero ¿hay acercamientos previos con las autoridades que puedan darle respuesta? Yo incluso escuché la postura de algunos sectores, incluso de Santa Cruz, y usted me dirá, don Juan, que están pidiendo la renuncia de ministros y también de otras autoridades. Y yo creo que los ministros incapaces tienen que ir porque no dicen, no cuentan por eso. A ver, aquí hay que cuestionar algo. Yo pienso, y yo creo que todo boliviano debe pensar lo mismo, porque cuando un presidente está en problemas, tiene que llamar pues a todo su gabinete, decir, a ver, ministro de Economía, ¿qué es lo que está pasando? Ministro de Hidrocarburos, presidente de Yacimientos, ¿cómo es lo que hay que negociar esto? ¿Cómo anda el tema logístico? ¿Hay plata? ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto se gasta? Todo eso no hay cero. No. O sea, el ministro de Hidrocarburos dice, nos estamos prestando, nos estamos fiando de los proveedores, pero vamos a pagar, pero vamos a componer. Viene el presidente de Rodrigo Paz, dice, estamos controlando la calidad de combustible y eso es lo que está demorando. O sea, no coinciden en nada en sus declaraciones ante la prensa. El uno dice otra, parece que ellos contestan al azar, a lo que les sale nomás cuando le entrevista a un periodista. No puede ser eso, tiene que haber pues algo claro. Por eso le decía hace rato, si no es su culpa de ellos, también tiene que decir, pues, esto viene error del anterior gobierno, pero vamos a solucionar, o esto es lo que está pasando, no hay plata, nos están subvencionados, cuesta más caro en el otro vecino país, pero no sabemos, estamos especulando, mientras un gobierno guarda silencios, secretos, se está haciendo automáticamente cómplice de todo lo que está sucediendo dentro de lo que maneja Yacimientos. La verdad que Yacimientos debe desaparecer, deben ser los privados que tengan que traer, porque Yacimientos siempre ha sido un nido de corrupción y no sé cuál será el miedo. Parece que Yacimientos le gobierna a nuestro presidente porque está preocupado, no sabe qué va a hacer. Porque él es el presidente, tiene que cambiar pues todo lo que no sirve. El ministro no sirve, hay que cambiar. Presidente de Yacimiento no sirve, o sea, todo lo que no sirve hay que cambiar. Tiene que trabajar pues gente que tenga capacidad y que diga pues la verdad a todo el país entero. En este ampliado que se va a desarrollar en los próximos días, se van a tomar determinaciones. Su sector, su asociación va a acatar, tomando en cuenta, y acaba mi pregunta,
Otros dirigentes del transporte pesado en su momento han señalado que si es necesario romper el estado de excepción, con bloqueos lo van a hacer. A usted le escuchábamos decir que no están buscando aquello, pero si en el ampliado determinan ir en contra de este estado de excepción, tendrían que acatarlo. ¿Lo harían? Bueno, mire, a ver, sabemos que hay un decreto del estado de excepción prohibido bloquear, pero nosotros no somos políticos, ¿no? Esto yo creo que debía incluirse para los políticos. Nosotros no estamos pidiendo en ningún momento su renuncia, estamos pidiendo que solucione el problema. ¿Por qué? A ver, porque estamos en democracia, el pueblo ha votado, sea malo, sea bien, este presidente ha votado, ha ganado, hay que respetar. Pero si un gobierno no quiere darle solución, yo creo que hay que actuar ya, por decirte, si vamos a salir a las calles, porque esto no es un tema de un departamento, por eso se está llamando a un ampliado nacional, y si la mayoría de los departamentos deciden que tenemos que acatar. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo abastecimiento, queremos trabajar, eso estamos pidiendo, todo el mundo queremos trabajar. En Santa Cruz es el motor del país, Santa Cruz, necesitamos que se mueva la economía. ¿En qué sentido? Porque aquí en Santa Cruz la agricultura es potencial, no tiene que faltar el combustible. Los transportistas sacamos grano del Chaco, lo llevamos a las industrias, no tiene que faltar. En las empresas no tiene que faltar el combustible, o sea, es una cadena. Entonces, no le estamos pidiendo otra cosa, que solucione el problema. Ahora, si tenemos que ir presos por pedir eso, lo vamos a hacer, pues no, porque no estamos pidiendo otra cosa, no estamos queriendo tumbar gobierno, no estamos queriendo hacer otras cosas. Lo que estamos pidiendo es algo justo, que realmente el gobierno tenga que cumplir como presidente con todo lo que necesitamos: importación, exportación, el combustible, incentivar al agro y a las industrias. O sea, esa es la finalidad de un gobierno. No puede ser que sigamos mendigando de un surtidor a otro surtidor. Mire, usted puede ver aquí en Santa Cruz las filas, no hay ni un surtidor que no haga fila. Y seguramente está en los otros departamentos lo mismo. Entonces, muy preocupante lo que está pasando. Por eso le decía, no le estamos desafiando al gobierno, pero lo único que le estamos pidiendo es que realmente tenga que abastecer el combustible. Nosotros no somos políticos, no somos políticos partidarios de ningún lado. Si un gobierno hace bien, vamos a aplaudir, vamos a felicitar. Nosotros hemos apoyado cuando se ha levantado la subvención, hemos aplaudido, hemos dicho de que esto es lo que necesitamos, pero parece que, como dice aquí en la lengua de Santiago, para peor nomás la mejoría. Entonces no puede ser, pues nosotros hemos aplaudido, hemos apoyado de que se levante la subvención para que ya no estemos pues durmiendo en las filas, en los surtidores, pero parece que no ha servido de nada. Bueno, don Juan, muchas gracias. Vamos a estar atentos a las determinaciones que se asuman en esta reunión, en este ampliado a nivel nacional el 29 de julio. Muchas gracias. Gracias, señora periodista. Hasta luego. Que tenga buenas noches. Muchos nos escriben preguntando ¿cómo puedo votar en las encuestas? Es facilísimo y acá te explico cómo interactuar en nuestra transmisión. Primero, entra a Facebook, busca nuestra página Aquí en Vivo. Podrás reconocerla por el círculo rojo que tiene o por el botón de live que aparece. Una vez dentro, puedes votar por reacciones. Solo elige los emojis que aparecen en la pantalla según tu opción favorita y tu voto contará al instante. Pero también tenemos encuestas por comentarios. Solo debes elegir la letra o el número que aparece según la opción que quieres votar, sin cambiar nada, y así el sistema te reconocerá. Y listo, tu opinión se contabilizará y lo mostraremos en nuestra pantalla. Te esperamos todas las noches desde las 22 horas en nuestra transmisión de Aquí en Vivo. Concluyen las vacaciones invernales de los estudiantes y aumentan los viajes interdepartamentales. Vamos a ver cómo está en este momento la terminal bimodal en Santa Cruz junto a Cristian Guzmán. Cristian, te escuchamos. Buenas noches. Existe mucha afluencia de pasajeros aquí en la terminal bimodal. Usualmente no se ve la misma cantidad de personas, pero hay que tomar en cuenta que ya está culminando las vacaciones escolares 3 semanas y bueno, y esto ha motivado de que las personas retornen hacia sus lugares de origen. En este momento vamos a mostrar esta imagen, este panorama
de varias personas que están en busca de pasajes. En muchas de las empresas de transporte interdepartamental ya no hay pasajes, sin embargo, así está en el movimiento a esta hora de la noche de personas que están a la espera de encontrar un pasaje para poder retornar, ya sea a Cochabamba, ya sea a La Paz, ya sea a Oruro, Potosí y los distintos lugares del territorio boliviano, para que ellos puedan retornar a sus hogares. Esto les ha servido mucho para poder visitar a sus familiares y bueno, también se está registrando también una alta demanda de pasajes, y hay que tener en cuenta de que la falta de diésel en muchos de los lugares, en muchos de los surtidores, está dificultando a que las empresas puedan abastecer con la cantidad apropiada de buses para que se puedan transportar. Vamos a acercarnos a ver hacia estas personas. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Hacia dónde viaja? No estoy viajando. Bueno, ¿hacia dónde usted está viajando? Sí, a Cochabamba. ¿De retorno o de ida? No, de ida a dejar a mi hermano. ¿Mi hermano está en el colegio? Está en el colegio. Tiene que volver, ¿no? Ya tiene que volver. Parece que no quiere volver. Es tímido. Bien, esa es la situación a esta hora de la noche. Son varias las personas que están buscando pasaje para retornar. Como ya lo escuchaban en el caso hace instantes, intentan retornar hacia Cochabamba. Vamos a acercarnos hacia este otro lugar. ¿Cómo está? Buenas noches, señora. ¿Está de ida o va a volver? Estoy de ida. ¿Hacia dónde? Yacuiba. ¿A Yacuiba. ¿De paseo? No, vine a controles médicos. ¿Ha pillado pasajes? Sí, pero tan caro. ¿Hay incremento? Sí, tan caro. Que le vaya bien. Gracias. Bien, esa es la situación a esta hora de la noche. Son varias las personas, varios los pasajeros, varios las personas que intentan salir fuera del departamento. Y bueno, con esta imagen retornamos hasta estudios. Perfecto, Cristian, gracias. Una imagen similar se está viviendo, por supuesto, en las terminales interdepartamentales en todo el país. Bueno, se lo habíamos anunciado, temas económicos, y vamos a intentar explicarle a usted en facilito con nuestro invitado, nuestro especialista, para que pueda comprender qué pasa con la subida del dólar, qué pasa con otros aspectos económicos del país. Y por eso le tenemos una pregunta en redes. Vamos a leerla. ¿Qué afecta más a la economía de las familias bolivianas? Opción 1, el tipo de cambio del dólar. Tenemos un 100% de participación hasta el momento con esta opción. Opción 2, el aumento del costo de la canasta familiar. Opción 3, la falta de empleo e ingresos. Y opción 4, todos los factores mencionados. Usted puede seguir participando. Gonzalo Chávez ya está en contacto con nosotros. Gerardo nos va a ayudar a entender, incluso con algunas gráficas que nos ha facilitado, para poder entender el salario mínimo, para poder entender ahora la flexibilización del dólar que sigue elevando y que perdemos los bolivianos. Gonzalo, pregunta inicial. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por el contacto, un saludo. Mira, yo creo que son momentos de mucha confusión, de no entender exactamente lo que está pasando con el tipo de cambio, qué está pasando con el precio de los productos, los servicios, distinguir qué es lo que te afecta al bolsillo directamente, por qué el dólar es relevante. Creo que todo eso es sumamente importante y tal vez podríamos comenzar como, digamos, muchas veces la gente interpreta la subida de los dólares, y eso, si me permiten colocar la primera gráfica. Sí, te la ponemos en pantalla, Gonzalo. Ahí la tienes. Sí. Muy bien, entonces, para que puedas explicarnos. Sí, ahí es el tema de la inflación, tiene que ser el otro, pero está bien, podemos comenzar por este. Mira, si agarramos el salario mínimo, tú ahí lo que vas a ver es que lo que se come tu salario mínimo es la inflación. Si agarramos la inflación de junio del año pasado a junio de este año como referencia, vamos a ver que ha crecido en 9.3%. Eso significa que tu salario ahora, descontando ese incremento de los precios generalizado que se ha producido, equivale en términos reales a 3.019 bolivianos, ¿no? Entonces, eso hace que tú hayas perdido en tu capacidad de compra como 281 bolivianos, ¿no? Entonces, lo más importante en este contexto es entender
que lo que está afectando significativamente a los ingresos de las personas, y las personas en el 70, 80, 90% hacen sus compras en bolivianos, hacen su pago de servicios en bolivianos, hacen su pago de todo tipo de compras, ¿no es cierto?, en bolivianos. Entonces, lo que afecta significativamente es la inflación, ¿no? Y ahora veamos el tema de los dólares, ¿no? Bien, enseguida vamos a ver el cuadro de los dólares. Esto estábamos analizando, Gonzalo. 280 bolivianos al salario mínimo. Por supuesto, hay personas que tienen un ingreso un poco más elevado al salario mínimo. Eso se va a modificar, digamos. También va a ir aumentando. Aquellas personas que quizás no son asalariadas, pero tienen ingresos independientes por algún negocio, también van a sentir esto y quizás en otra magnitud más fuerte. Todas las personas que ganan en bolivianos, ¿no es cierto?, en lo que les está afectando ahora su capacidad de compra, lo que les está afectando su bienestar, son los precios de los productos que han estado subiendo. Y los productos han estado subiendo, en primer lugar, por los bloqueos que se han producido entre mayo y junio. Por mes, en general, la inflación fue 2% en junio y 2% en mayo. Si agarramos solamente los alimentos, estos han subido en 5%, sí. En 5%. Entonces, eso significa que tu capacidad de compra ha disminuido en 5%, asociado, en primer lugar, a los bloqueos. Pero también están los productos en dólares, ¿no es cierto? Porque como ahora el tipo de cambio ha ido subiendo en las últimas semanas, pero viene elevado desde hace ya varios años, los precios de los importados han subido, los costos de los insumos para productos locales también han subido, y eso se está trasladando a los precios. Entonces, esa es la manera indirecta a través de la cual las depreciaciones que está produciendo ahorita están afectando a los costos de los importadores, y estos repasan a sus precios. Ahora bien, también es importante señalar que hay un tema de expectativas, hay una parte psicológica, ¿no? Y mucha gente ha entrado en el tema psicológico, y está subiendo el precio del dólar, subo mi precio, si sube el precio del dólar, sube la inflación, si sube la inflación, yo busco más dólares para protegerme de la inflación, ese incremento genera más depreciación, esa depreciación otra vez genera precios, y estamos en una bola de nieve, ¿no es cierto?, que va acelerando la inflación, y ese es un razonamiento absolutamente correcto, pero es incompleto, porque definitivamente también hay las otras causas de la inflación que tienen que ver con los shocks de oferta que se han producido en mayo y en junio por los bloqueos. Gonzalo, vamos por favor a hablar respecto a estos datos que nos has presentado en torno a la fluctuación del dólar, ¿verdad? Y algunas conclusiones. Te propongo hablar de esto y en breve hablamos de la inflación también. Veamos el cuadro en pantalla. De acuerdo. Datos clave y conclusiones. Con un 9.3% de inflación, hablando de la inflación, lo que nos explicaba Gonzalo, 3.300 bolivianos de hoy compran lo que 3.019 bolivianos compraban antes. Para mantener el mismo poder de compra, el salario debería incrementarse a 3.606 bolivianos con 90 centavos. Nota, la inflación reduce el poder de compra directamente en bolivianos. Ahí está. Un pequeño resumen de todo lo que nos explicó Gonzalo, y vamos ahora a lo que decías. Ahora sí, el tema de la inflación, por favor, que ya lo vamos a poner en pantalla, Gonzalo, para que nos ayudes a entender un poco en torno al salario mínimo. Ahí está, datos clave y conclusiones. Antes con 3.300 bolivianos se podían adquirir 474.14 dólares. Claro, es lo que nos Ahora, decían. con 3.300 bolivianos, el salario mínimo, solo se pueden adquirir 300 dólares. Tu salario en dólares se redujo un 36.7% por el incremento en el tipo de cambio, un 58% más. Bien, ahora sí, veamos inflación. Ahí está, Gonzalo, por favor, y te pido que nos detengamos en esto para que nos puedas explicar. Ya, pero muy bien, mira, entonces hemos dicho que lo más importante para la gente es ver el tema de la inflación. Necesito que veamos este otro que tiene que ver con los dólares.
Si tú agarras los 3.300 bolivianos y los divides por el antiguo tipo de cambio, digamos 6.96, tu salario expresado en dólares va a ser 474 bolivianos. Ahora, si nos quedamos en 11, esos 3.300 bolivianos equivalen a $300. Pero, ¿no es cierto?, el supuesto ahí, esto es para la gente que tiene obligaciones en dólares, que manda dinero afuera, que tiene anticrético, que tiene alquiler en dólares, que tiene deuda en dólares. Esto afecta a ese tipo de personas, ¿no es cierto?, a las personas que necesitan dólares. Entonces, este razonamiento es válido para las personas que tienen dólares y gastan en dólares la mayoría parte de sus recursos. Pero esto no afecta a la gente que tiene deudas en bolivianos, compra su canasta familiar en bolivianos, a ellos les afecta la inflación. Entonces, es muy importante distinguir cómo a ti te afecta la inflación y cómo el dólar te afecta menos si tú quieres. El impacto en tu salario es a través del repase que se da de los precios externos más caros a los precios locales más caros. Es indirecto. A los bolivianos que nos manejamos en la mayoría de los casos en bolivianos, tiene que ver con la inflación. A las personas que tienen pasivos, que tienen deudas, que tienen que mandar dinero afuera, etcétera, claro, el dólar, el más caro, por supuesto, les está afectando. Y ahora aquí, Gonzalo, llegamos o estamos muy cerca de una época importante donde hay mucho comercio, ¿cierto? Y ahí se traen productos del exterior. Ahora, estos comerciantes, estos cuentapropistas, van a requerir más bolivianos para poder tener dólares y pagar esa mercadería que se paga con divisa. Así es, todos los importadores ahora, por supuesto, antes traían, digamos, un producto de $100, tenían que dar 696 bolivianos. Ahora, ese mismo producto que cuesta $100 van a tener que pagar 1.100 bolivianos. Ahora, esto ha estado ocurriendo, también es importante señalar eso, ya hace bastante tiempo. El efecto de repase, en inglés se llama el pass-through, de las importaciones más caras a los precios locales, viene ocurriendo ya hace varios meses, ¿no es cierto? Que no nos olvidemos que ya hay productos importados en el mercado local a $12, 13, inclusive 15. Entonces, ese repase ya está bien. Pero también hay otros costos, por ejemplo, lo que son los aranceles. Los aranceles, cuando ibas a la aduana, ¿no es cierto?, te daban a un tipo de cambio de 6.96. Llevabas un producto que costaba $100, la aduana lo convertía a 6.96 y sobre ese valor, 696 bolivianos, te cobraba el arancel, que podía ser 15, 20%. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Llevas el mismo producto de $100, pero la aduana te lo cotiza a 1.100, digamos. Y sobre ese 1.100 pagas el arancel. El gobierno ha bajado apenas 5% de ese arancel en la tentativa de contraponer y bajar ese impacto, pero sigue siendo elevado. Eso lo que ocurre es que dependiendo del mercado, los mercados que son más competitivos tienen dificultad de repasar esos costos, pero los mercados que son monopólicos inmediatamente lo pasan a lo que son los productos. Y además, ¿no es cierto?, esto debería ser tal vez exclusivo para los que importan bienes, pero en el momento que estamos viviendo, el dólar ha recuperado su capacidad de ser el precio sol, ilumina todos los productos. Entonces sube el precio del dólar y la gente, como el corte de cabello o como la venta de un producto que es completamente local, también repasa eso por el tema de las expectativas y por el conflicto distributivo que se ha implementado. La manera en que la sociedad se está defendiendo del incremento de la inflación es subiendo su precio para tener un poco más de ingresos, el otro sube su precio, es costo del otro, lo repasa. Entonces el dólar, que debería solo funcionar para generar inflación de los productos que vienen de afuera, también está contagiando a los productos que se producen a nivel local. Claro, es un efecto directo. En pocas palabras, y en resumen, en este último punto, Gonzalo, a medida que vaya subiendo el dólar, va a subir absolutamente todo.
no solamente los productos de importación, como mencionabas, peluquerías, gastronomía y demás, porque van a relacionar también al costo del incremento o al incremento en los costos de sus insumos. Entonces todo va a seguir subiendo a medida que el dólar se dispare. Así es, lamentablemente, digamos, eso tiene dos efectos. El efecto psicológico, todo sube, entonces como no tienes muchos otros indicadores y el gobierno no ha podido anclar las expectativas de la gente en la política monetaria, por ejemplo, entonces la gente vuelve a mirar el dólar como referencia para poner sus precios. Esto es muy parecido a lo que ocurrió en el 82, 83, 84, cuando teníamos hiperinflación. ¿No es cierto? La gente comienza a colocar sus productos en dólares, aunque el costo no le sea directamente al dólar. Y ese es un problema, porque se va creando inercia inflacionaria, porque se va generando expectativas de que todo el mundo va a hacer esto, y se entra en un juego no cooperativo de información imperfecta. ¿Eso qué significa? Que todo el mundo juega a preservar su ingreso, a mantener su capacidad de compra subiendo el precio, pero al subir el precio, ¿no es cierto?, la inflación aumenta. Al subir la inflación, nuevamente más dólares, el tipo de cambio vuelve a subir, otra vez sube la inflación, y lo que tú tienes es un salto en la inflación. Y la inflación se divide en dos partes. En una parte que tiene problemas de resultado de oferta, por ejemplo, faltó pollo por los bloqueos, los precios de los pollos llegaron a 100 bolivianos el pollo, ¿no? Ese es un salto, pero ese salto, pasado el bloqueo, debería bajar. ¿Pero qué ocurre? Entonces, hay aceleradores de la inflación. Los aceleradores de la inflación tienen que ver con las expectativas, lo que estamos viviendo ahora, que todos los productos transables, los que están importas y exportas, y los no transables, que son solo comerciados en Bolivia, como los servicios en especial, digamos, para como ejemplo, el corte de cabello, también hacen eso. Entonces, hay aceleradores de inflación, y es el gobierno que tiene que cortar esa aceleración de la inflación y atacar los orígenes de la inflación. Entonces, estás frente a un fenómeno sumamente complejo, que el gobierno está perdiendo la narrativa, está perdiendo de cómo va a controlar esto, y está pensando que el problema solamente es traer más dólares con las exportaciones o con los préstamos internacionales. Pero, ¿no es cierto?, en este momento donde ya tienes aceleradores de inflación, donde tienes inercia en la inflación, eso ya no es suficiente. Traer más dólares simplemente te va a hacer ganar tiempo, porque no estás atacando a los orígenes del problema. El tipo de cambio es un resultado, es como cuando tienes un termómetro. Antes tenías un termómetro mentiroso que te decía que independientemente de la temperatura del cuerpo, siempre era 686, 696. Ahora tienes un mejor termómetro que está midiendo la temperatura, la fiebre del cuerpo, y estamos llegando a 1137, 38. Entonces, pero es la temperatura. Y lo que entonces no simplemente tienes que mirar qué pasa con el termómetro, sino tienes que ver cuáles son los orígenes, porque la fiebre está aumentando, y eso tiene que ver con temas estructurales, la falta de dólares, la falta de exportaciones, la falta de un banco central independiente, el déficit público. Entonces es muy peligroso cuando solamente el gobierno y la gente mire el termómetro y no los orígenes de la fiebre, que tiene que ver con la crisis económica real. Por supuesto, y bueno, tendremos que seguir esperando y ver qué se puede hacer con esos pocos ahorros que las familias con mucho esfuerzo tratan de realizar al terminar el mes. Escuchábamos a autoridades de gobierno, por ejemplo, decir que esto va a potenciar a los exportadores, el incremento y la subida del dólar. Sin embargo, estamos hablando de millones de familias que están viendo ya el golpe a su economía con todo lo que significa este dólar flexible. Gonzalo, muchas gracias por tu explicación, por darnos estos parámetros. Sabemos que van a ser muy útiles para la población. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por el contacto. Que tengas buenas noches. Vamos a ver cómo está respondiendo la gente, ¿le parece? ¿Qué afecta más a la economía de las familias bolivianas? Opción 1, el tipo de cambio del dólar, 17%. Opción 2, el aumento del costo de la canasta familiar. ¿Me ayudan en producción? 33%. Opción 3, la falta de empleo e ingresos, 17%. Y opción 4, todos los factores mencionados, 33%. Los resultados se van actualizando en tiempo real, así es que usted puede seguir participando. Seguimos, Luciana.
Bolivia en vivo, vamos a tomar contacto con la capital del país, Miriam Ortiz. ¿Cuál es la posición de la Universidad San Francisco Javier en torno a la propuesta 50-50 y los avances? Tiene los detalles, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es. Bueno, respecto a la propuesta del 50-50, recordemos que en días pasados el sistema universitario público también ha participado de una reunión con el gobierno, con el ministro de la Presidencia y también el ministro de Educación. Me encuentro en esta oportunidad con el rector de la Universidad San Francisco Javier Chuquisaca para que nos amplíe más al respecto sobre la propuesta que tiene el sistema universitario al respecto. Bueno, muy buenas noches. Señalarte claramente, ¿no?, que todas las universidades estamos de acuerdo que ese 50-50 debe favorecer al sistema de la Universidad Boliviana para resolver los problemas que tiene la región en un 10%. Y nosotros como universidad hemos trabajado este proyecto viendo que la distribución podría ir un 20% a las gobernaciones, un 20% a los municipios y un 10% a las universidades. Y dentro de la competencia que tienen las gobernaciones, pues ver los pueblos originarios. Rector, ¿cuáles son los problemas por los cuales atraviesa la universidad? Bueno, el problema que siempre ha sido, los recursos que hemos recibido siempre ha sido para lograr un funcionamiento mínimo. Por eso es que nos hemos ido quedando un poco atrás en lo que viene a ser la investigación, que es importante para resolver diferentes problemas que tiene nuestra región y nuestro país. Porque si realmente contáramos con esos recursos más que hacen falta, hoy nuestro país estaría seguramente no atravesando todos estos problemas. Ya hubiese habido una respuesta a partir de lo que están haciendo las universidades, como ocurre en cualquier parte del mundo. ¿El tema de los salarios? Bueno, el tema de los salarios, por lo menos hasta este momento hemos podido ir cubriendo, pero hay en la reunión que se ha tenido con el ministro de la Presidencia y con el ministro de Educación, donde ha sido el señor vicerrector de nuestra universidad, es bien claro, hay que exigir que se nos pueda otorgar lo que ha significado el ajuste al mínimo nacional, y el otro que se ha ido manteniendo como un presupuesto extraordinario y las necesidades que emergen fruto de los proyectos que han realizado las universidades. ¿Volverán a reunirse con el gobierno? Estamos a la espera porque han dicho que habrá una próxima reunión con el señor presidente Rodrigo Paz y estaremos pues prestos a esa reunión para explicar técnicamente todo lo que demanda el sistema de la Universidad Boliviana. Muchas gracias. La información desde la capital. Retornamos. Gracias, Miriam. Hasta cualquier momento. Faltan 9 minutos para las 11 de la noche. Les voy a mostrar cómo funciona nuestra página en el Facebook. Ustedes van a poder incluso ver la transmisión en vivo cuando estemos en programa o en horario de programa con el loguito que tiene el círculo rojo. Ingresan, van a tener la transmisión en vivo, van a tener las preguntas, van a poder responder con el número o el inciso de la respuesta que vea conveniente, van a poder revisar todas las entrevistas de días anteriores, los temas que le interesaron mucho, aquella entrevista que no pudo terminar de ver, está acá. Y usted va a poder ver las veces que quiera. Si no nos sigue, toca el botoncito seguir y va a tener toda la actualidad en la palma de su mano. Pero también voy a aprovechar para hablar otra vez de economía. El dólar. El dólar que hoy se cotizó en 11 bolivianos con 21 centavos. Mañana vuelve a subir. 11 bolivianos con 37 centavos, la cotización oficial del dólar flexible en nuestro país. Luciana. En breve estaremos conversando sobre el presupuesto general del Estado, sí, nuevamente los temas económicos. Enseguida estaremos con un asambleísta que nos va a hablar de esta semana decisiva, la que viene para el presupuesto general del Estado, que dicen las comisiones en la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa en general, realizará la aprobación al 100%. Enseguida todo el detalle, quédese con nosotros. El presupuesto general del Estado reformulado, que ha estado en análisis, en tratamiento ya en la Cámara de Diputados. En controversia, ha tenido diferentes posturas, observaciones. Ahora está en la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores. ¿Qué viene después y cómo marcha este tratamiento en la comisión? Estamos con la senadora de la Alianza Unidad, Eliana Acosta, que nos acompaña. Senadora, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida aquí en vivo. Senadora, ¿nos escucha? Muy buenas noches y gracias, ¿no?, por la entrevista, ¿no? Aquí para... Sí, le escucho perfectamente, no sé si me escucha. Sí, perfecto. Buenas noches. Buenas noches, senadora. Por favor, coméntenos cuál es el tratamiento que viene de acá en adelante en la comisión. Después tendría que pasar al pleno de la Cámara de Senadores. Sí, evidentemente el proyecto de ley 425, que es la ley del presupuesto
presupuesto del Estado reformulado ha sido remitido a la comisión que presido el día jueves, y para ello, de acuerdo al proceso, ya la hemos previsto para el día martes, y ahí una vez que se nos remita lo vamos a hacer el informe. Sin embargo, pese a ello, de manera extraoficial, ya habiéndose nos remitido, hemos revisado el proyecto inicial, hemos iniciado en su revisión inicial. Para ello nos hemos reunido con el ministro de Economía, puesto que lo que importa de este proyecto de ley son las modificaciones que se habrían introducido a partir de diputados. Modificaciones que de pronto podrían requerir algún informe técnico del Ministerio de Economía, por supuesto, y que podrían demorar su aprobación. Por ello nos hemos reunido con el ministro de Economía para poder un poco ver la incidencia presupuestaria que implicarían algunas modificaciones, y vemos que no tienen una incidencia fuerte y que es posible a través de, primero que son modificaciones adecuadas en el marco de las competencias o de las responsabilidades que le asignan, las determinadas modificaciones que han puesto y otras que han eliminado, ¿no? Que han abrogado el... Senadora, ¿cuál es el punto álgido de debate en este momento? O también no hubieran hecho alguna, que no va a ser necesario una técnica, está en la mesa que pidiendo la presencia de... Sí, senadora, vamos a intentar mejorar la señal. Seguramente es el lugar donde usted se encuentra para poder entenderle, ¿verdad? Y poder conocer algunos otros detalles en torno al presupuesto general reformulado que va a pasar o que ya está en la Comisión de Constitución y que evidentemente la próxima semana tendría que ya dilucidar y tener un panorama. Y digo esto, Gerardo, porque ya estamos retrasados, ¿cierto? O sea, en unos meses más ya hay que pensar nuevamente en el presupuesto para la gestión. Bueno, enseguida vamos a intentar recuperar la conversación con la senadora Eliana Acosta, y si no, de todas maneras, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, Gerardo. Y tú lo decías, algo muy importante que también lo han dicho los analistas, lo han dicho algunas autoridades. Ya se tendría que estar trabajando en el presupuesto general del Estado 2027 y seguimos analizando el presupuesto general del Estado 2026, ahora reformulado. ¿Esto cuánto más se va a prolongar? Esto va a significar un retraso en la elaboración del PGE 2027 y así vamos acrecentando este retraso en el ingreso o en los ingresos que deberían tener las diferentes instancias, incluso subnacionales, nacionales, para obras, para salud, para educación, para seguridad, etcétera. Esperemos que en el Senado se aclare precisamente todo aquello lo antes posible. Son las 10 de la noche, 58 minutos, a 2 minutos de las 11, y tenemos una entrevista importante. Luciana. Uno de los temas que definitivamente es muy importante es el órgano judicial de nuestro país, su trabajo, la labor, pero evidentemente el tema presupuestario que ha estado en la agenda de nuestro país y que ha sido también parte del tratamiento que se ha abordado en diferentes estamentos. Está con nosotros Katia Quiroga, ella es segunda vicepresidenta del Senado, senadora por Libre. Nos acompaña para darnos el detalle de esta firma de acuerdo para poder alivianar de alguna manera la emergencia presupuestaria que tiene el órgano judicial. Senadora, buenas noches. Buenas noches, un saludo a la audiencia de su programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, le escucho. Sí, efectivamente, hoy estuvimos reunidos 3 órganos del Estado, Ejecutivo, a través del viceministro de Justicia, del órgano judicial, con la decana, la doctora Ruiz, con el doctor Saucedo y viceministro de Presupuesto y el viceministro de Coordinación con el Legislativo, poniéndonos de acuerdo en una de las normas que se ha trabajado en diferentes mesas, en 3 reuniones, que es la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales. El compromiso con esta reforma es para ratificar de que estas leyes obsoletas se puedan modificar para aliviar la crisis del sistema judicial. El plazo para esta ley que nos hemos dado es que se pueda tratar en los próximos días, fijando el compromiso para que este 6 de agosto, que vamos a estar
sesionando en la ciudad de Sucre pueda ser promulgado y de esa manera poder brindar un alivio económico al órgano judicial. Ha habido un consenso previo, la propuesta ya ha sido consensuada con las comisiones de Constitución, de diputados, del Senado, y allanando de esta manera el camino para su tratamiento en el legislativo los próximos días. El órgano judicial tiene necesidad de recursos económicos, tiene la urgencia de avanzar también en lo que es digitalización, tecnología, renovación de equipo para todas las instituciones. Desde el Senado estoy seguro que entre todos vamos a aprobar esta ley que es una norma que necesita el país y que necesita especialmente el órgano judicial de Bolivia. Con lo que me menciona entonces, senadora, el camino estaría prácticamente allanado para que pueda aprobarse esta propuesta y poder de alguna manera aliviar este tema presupuestario que evidentemente ha sido una de las quejas, observaciones y solicitudes imperantes por parte del órgano de justicia. Sí, hay un acuerdo entre los diferentes órganos de trabajar de esta manera, buscando consenso, trabajando en mesas técnicas, estas normas, y el compromiso no solamente es hacer una reforma judicial para tener un sistema de justicia efectivo, sin cola. Por eso es que tenemos que entrar en la era digital. Hay que digitalizar todo el sistema judicial y con estas mesas técnicas lo que se quiere justamente es llegar a eso preacuerdo entre los diferentes órganos, y ya cuando toque que llegue a cualquiera de las cámaras, a diputado o a senado, ya va a tener los consensos previos y poder de esa manera tener normas más modernas. Esta ley es de 1923, tiene más de 100 años y es necesario cambiarla, actualizarla a esta época. Claro, para muchos esta ya es una ley obsoleta y usted nos confirma aquello, ¿verdad?, en cuanto a la aplicabilidad de la misma y la modernización que requiere el sistema de justicia. Ahora, hablando presupuestariamente, lo que se va a hacer con este acuerdo o con esta ley, esta propuesta, senadora, ¿va a ser suficiente para poder paliar el tema crítico económico que atraviesa el órgano de justicia? No es suficiente, ¿no? Pero hay que ir avanzando. Esta norma propone un plazo de 5 años para que los titulares puedan reclamar la devolución de sus depósitos judiciales. Si transcurre ese tiempo sin que su dueño realice ninguna gestión, el depósito prescribirá y se consolidará definitivamente a favor del órgano judicial. Ahora, senadora, usted nos dice, al margen de los acuerdos, al margen del tema presupuestario, hay un tema que no sé si es de forma, pero tal vez sí de fondo, usted me dirá, y es la politización de la justicia, la corrupción dentro de la justicia, y que la justicia, lastimosamente, y desde hace muchísimos años, no es un órgano independiente en el país. ¿Se ha pensado en hacer algo para poder combatir esto? Está dentro de lo que se tiene que cambiar, o que se tiene que hacer realmente una reingeniería de fondo, una reestructuración a lo que es el órgano judicial. Ahorita lo que estamos tratando son temas económicos, que también nos decían que no tienen ni hojas, no tienen para pagar servicios, su presupuesto. Por eso que estaba el viceministro del Tesoro viendo primero el tema económico y entrando en la era digital también, evitando cola. Se va a poder un poco evitar todo lo que es corrupción.
pero sí el tribunal, todos nuestros órganos, lo hemos visto, por lo menos los que hemos sido opositores, cómo no tenían independencia, faltaba esa independencia en los órganos del Estado, más bien se los utilizaba para perseguir, y sabemos que hay una justicia donde todavía tenemos que eliminar uno de los mayores cánceres, uno de los mayores males, que es la corrupción. Entonces son los temas que tienen que cambiar en nuestro país. ¿Cómo ve el manejo de la justicia en nuestro país en estos momentos? ¿Cómo lo analizaría? Hemos tenido elecciones judiciales no hace mucho que, claro, han tenido diferentes tropiezos. ¿Cómo ve usted la justicia, senadora, desde su perspectiva como asambleísta? Bueno, tenemos un tribunal constitucional solamente con 4 magistrados que no está funcionando en su totalidad. Es un tema pendiente a resolver. Y esos son los temas a fondo que tenemos que definir si vamos a seguir eligiendo a través de las urnas. Y eso es debatiendo con académicos, con todos los que tienen que ver con el tema de justicia. Es un tema que hemos recibido muchas propuestas de leyes. Pero también hay que definir y revisar cada una de las normas. Creo que si preguntamos a todos los ciudadanos no vemos bien la justicia. Bueno, ahí está una mirada general de lo que dice la Asamblea Legislativa o en todo caso las diferentes bancadas. Libre, ¿mantendrá la postura entonces de una aprobación sin mayor trámite de lo que se propone para que este 6 de agosto esta ley esté vigente? Desde la Alianza Libre siempre hemos dicho que somos una oposición constructiva, lo hemos demostrado durante estos 8 meses de gestión, aprobando las normas que son en beneficio de nuestro país, en beneficio de todos los ciudadanos. Vamos a socializarla, si es necesario todavía hacer alguna complementación. Todavía hay 2 instancias en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero ya estas leyes han sido trabajadas por las comisiones que corresponden, que es la de Constitución, tanto en diputados como en senadores. Entonces creo que es una norma que ya tiene el consenso y que va a ser aprobada y que espero que sirva para aliviar en este momento la crisis económica que está pasando el órgano judicial. Aprovecho su presencia, senadora, y así como usted me dice que hay consenso, al menos en las diferentes comisiones, para poder realizar la aprobación de esta propuesta, ¿qué pasa con las otras leyes que ha presentado el gobierno? ¿Habrá también un consenso o es que el camino será un poco más dificultoso para poder aprobar esto que pretende el gobierno? Bueno, el gobierno desde marzo anuncia normas que necesita nuestro país, pero todavía no ha llegado la ley de inversiones, no ha llegado la ley de hidrocarburos, la ley de minería, leyes de apoyo al sector productivo. No tenemos conocimiento, hay que socializarla, creo, con todos los sectores, pero también con todos los que somos diputados y senadores, que somos los que vamos a aprobar. Sabemos que son normas que necesita Bolivia, son parte de nuestra propuesta. Una vez lleguen, vamos a través de las diferentes bancadas, vamos a conocerla. Estoy seguro que todavía se las puede complementar y si son leyes que van a beneficiar a los bolivianos, así como hemos aprobado otras, vamos a aprobarlas también. Bueno, senadora, le agradezco muchísimo por habernos acompañado esta noche aquí en vivo, darnos este detalle. Estaremos muy atentos para los anuncios entonces del 6 de agosto. Muchas gracias. Muchísimas gracias y vamos a estar trabajando justamente para reformar la justicia, que sea una justicia proba, una justicia que se acabe la corrupción, que creo que es lo que esperan los bolivianos. Es lo que más queremos. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, gracias. Bien, hablando de la justicia y las propuestas que se van analizando en la Asamblea Legislativa. Tenemos más aquí en vivo.
Amigos, continuamos. Viernes Paranormal. Estamos junto a nuestros invitados de todas las semanas, Jones y Danico, para hablar de algo con pruebas acá que nos da un poco de miedo. Algo que lo vemos hasta en las películas, los zombies. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Y sí, esto del tema de los zombies, ¿qué es lo que trae a continuación? Vamos a tocar de esta vasija que recientemente la encontramos hoy en la tarde. ¿Sí? Fresquita. Fresquita. Tal cual. Sí, recién traído. ¿Qué es la vasija? Bueno, esta vasija supuestamente es lo que usan los bocores para encerrar el alma de la persona que quieren zombificar. Y a raíz de esto comenzamos a desarrollar una investigación terrible acerca de los zombies. Un poquito más hacia Luciana, tal vez podemos ponerla, ¿no? Limpia, ¿no? Antes de traer. Sí, porque está fresquita. Viene con él, por si acaso. A ver, Jones, ¿qué es zombificar? Zombificar es someter a una persona al control, más que todo mental. Mucha gente asocia al zombie como el de las películas, claro, el de George Romero, ¿verdad? Muerto viviente. El muerto viviente, come cerebro, y es lo que se ha ido asociando desde el Night of Living Dead de los 60. Pero va más allá de eso. La zombificación puede realizarse mediante someter a una persona bajo ciertas toxinas, cierto elemento químico, cierta toxina específica que vendría del pez globo. A tal grado es la realidad de esto que hasta en Haití existe como un delito penal. Está penalizado la zombificación, donde el sujeto activo es un bocor y el pasivo sería cualquier persona que bajo por así decirlo, el sometimiento a esta toxina se le puede controlar mentalmente contra su voluntad para hacer cualquier tipo de acto. Entonces la zombificación sí es posible en la realidad. Si Haití lo censura como dentro de su código penal, entonces vemos de que existe un delito como tal para manipular la mente de una persona. O sea, no es tan ficticio como muchos lo creen. O sea, no es el come cerebro, sino una persona que se la puede someter mediante una especie de ritual. Pero, ¿y cuál sería el efecto químico que dices en la persona una vez que estas sustancias ingresan? Inhibe su conciencia. Toda acción humana tiene dos componentes, la conciencia y la voluntad, que es la capacidad cognitiva y volitiva. Entonces, sin conciencia, entonces tu voluntad sería como manipulada. No habría un hecho lícito, ilícito, etcétera. Eso según teoría jurídica. Entonces, en este caso, si puedo abolir la conciencia, la voluntad es como que está manipulada por otra persona y ese sujeto es como que no está actuando en sus cabales. ¿Cuál es el fin de hacer esto? Más que todo para dañar personas o para algún tipo de ritualización. Y entonces esto es posible, o esclavizar a una persona a sometimiento de lo que se quiere. Por muy, como les decía, no sobrenaturales que podemos someter a una persona mediante un ritual. Y esta vasija es lo que Danico va a explicar de cómo se podría someter mentalmente a alguien. A ver, Danico. Mira, lo terrible es que hay evidencias reales de este tipo de comportamientos. En el libro de Wade Davis, La serpiente y el arco iris, que después salió una película con el mismo nombre, dirigida por Wes Craven, relatan un poco de esto, pero ya más ficticio. Lo terrible es que está basado en hechos reales. La gente utiliza el veneno del pez globo, como mencionaba, del fugu, conocido en otros lugares, que es la tetradotoxina, que es el principal reactivo, que deja al cuerpo, inhibe toda la conciencia, todo lo que es el movimiento del cuerpo, todo lo que está ahí, es como si la persona estuviera muerta, no funciona nada de la persona. Entonces, ¿no solo la motricidad? Sí, toda la motricidad, pero la conciencia se queda todavía, de acuerdo a los análisis que hicieron. En la década de los 80 hicieron los análisis de este polvo zombie que le denominan ahí también en el libro y en la investigación de Wade Davis. Dicen que todo esto inhibe toda situación motriz, incluso baja los ritmos cardíacos del corazón y es como si la persona estuviera muerta. Para los estándares de la medicina que había entonces, la persona era fallecida. Entonces en Haití procedían a hacer la inhumación, enterraban al sujeto y luego de un tiempo el bocor venía, lo desenterraba y él ya reaccionaba de la tetradotoxina, pero seguía drogándolo poco a poco para mantenerlo sin mente. Y supuestamente lo que dicen en esto del vudú, de la tradición del vudú oscuro, porque el vudú es una religión y una cultura bastante rica y muy hermosa, totalmente distinta. Pero la parte oscura es que encierran el alma de esa persona en una de estas vasijas. Y esa es la novedad que le venimos a Y ahí viene lo paranormal, más allá de lo químico científico que decía, para cómo encerrar el alma de una persona en un recipiente. Eso.
porque tiene una cadenita, estamos viendo, tiene dos tipos de cadenas. Una cadena que puede ser de la persona y otra que es el lazo con el culto, con el sincretismo que hay del catolicismo, de las religiones judeocristianas, con el vudú y el culto a la diosa Ersu, que es la diosa de la tierra, la diosa del amor. Pero también tienen otro tipo de deidades oscuras a las que le rinden igual culto en el vudú. Entonces esas deidades oscuras son las que les dan ese poder al Bokor para transformar. El Bokor tiene que consumir carne humana, ya lo he mencionado creo en otra investigación. El Bokor tiene que consumir carne humana, tiene que hacer sacrificios humanos incluso para tener ese poder de capturar a las personas en esta vasija, en este recipiente, y someter al zombie, al nuevo zombie creado así, drogado totalmente, con hierbas, con una herbolaria increíble. Es del mismo gusano que sacaron el veneno para envenenar a Lucrecia Borgia. Ese tipo de situaciones mencionan venenos que son como que utilizan bastante igual ahora en medicina, que desde el opio, opiáceos, que eso les da una facilidad. Pero de acuerdo a la tradición, al controlar esta vasija se controla a la persona y se controla sus movimientos, se controla sus deseos, se controla todo lo que tenga que hacer, lo someten a la voluntad del Bokor. Es una especie de esclavitud. Por eso en Haití envenenaban a sus muertos para que no vuelvan a la vida. Cuando caía muerto así en extrañas situaciones lo envenenaban o directamente hacían un cadalso. Esto? Una señora recientemente me lo trajo esta tarde. Me pidió que... Esto es primicial. Sí, es primicial. Se contactó conmigo mediante redes sociales y me lo presentó, me dijo de este caso que tenía y yo le advertí que tenga mucho cuidado con eso y me dijo, sí, me lo quiero deshacer como sea. ¿Cómo relata ella que lo encontró y se dio cuenta de que era algo que no es normal? Según lo que me cuenta la señora, que es descendiente de haitianos residentes en Bolivia y que su abuela ya tenía esto cuando vino, su abuela ya tenía esto, entonces es una herencia. Cuando ha encontrado esto, dice que le ha comenzado a traer mucho mal. Pero en síntesis, supongo que la señora, según lo que rescato de sus palabras, que lo trajeron directamente desde Haití, porque tiene unas cualidades bastante interesantes como la cuerda de cáñamo y este tipo de tela que es bastante antiguo, se nota. Claro. ¿Y qué has hecho? Espero que hayas hecho algo para frenar ese posible maleficio que trae. He traído un palo santo. Todavía está tal cual me lo dio, pero falta todavía hacer el estudio y todavía restaurar, porque tenía otras cosas más, otros artilugios que venían envolviendo. Entonces todos esos artilugios quiero restaurarlo a su, si vale el término, a su gloria original. Pero ahorita como está, yo digo que no me ha pasado nada por el momento, salvo que se me ha colgado la máquina, que eso siempre pasa con estas temáticas. Es por la carga energética que tiene. Hasta ahorita no ha pasado nada, es muy pronto para ver si tiene algún efecto. Por eso también lo trajimos al canal. Claro, cuando nos damos cuenta de que es posible zombificar a una persona, la aclaración es que se tiene que el zombie no es el come cerebro que vemos en la película. Más allá de eso, el zombie puede ser un sujeto sometido a voluntad, contra su voluntad mediante un tipo de ritual, o someterlo bajo la toxina del pez globo, otro tipo de elementos químicos que también pueden inhibir su voluntad. Entonces es factible aquello y es por eso que esta es una de las pruebas que se tiene, que aún va a seguir en estudio de estos objetos malditos que vamos a ir presentando más adelante. Lo traemos en calidad de primicia aquí en vivo para que lo vean y obviamente lo que queremos es, más allá de eso, explicar que es posible zombificar a una persona. Y la zombificación no consiste en ser un muerto viviente como en las películas. Todo lo que George Romero lo presentó en la literatura, ¿verdad? O H.P. Lovecraft. Todo lo contrario. Lo que se puede apreciar más allá de la ficción es que es factible el someter a alguien. No por algo Haití en su código penal, una normativa, lo tiene. En un ordenamiento jurídico está el delito de zombificación. Entonces, si es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, es pues factible al ser humano. Entonces, tiene que existir algo para que se sancione penalmente. Un ritual específico, pero es bastante complejo. Ahora, bueno, todo lo que nos han explicado en gran parte viene de tradiciones y la cultura haitiana. ¿Se conoce casos similares en Bolivia? Esperemos que no. No he tenido todavía el mal rato de escuchar eso de que ha habido alguna persona que ha sido zombificada, que ha sido utilizada. Pero en Bolivia lo que tenemos algo muy parecido a un zombie es el condenado.
que vendría a ser de las historias, de que si alguna persona fallece en causas bastante traumáticas, como en un linchamiento o en algo que se daba mucho en los pueblos antes, esa persona se condenaba. Si no tenía también sus asuntos claros, resueltos en la vida, entonces esa persona, si al ver el sufrimiento de sus seres queridos, se condenaba y volvía en cuerpo y alma caminando errantemente por todo el pueblo, por todos los lugares que lo veían al condenado. Pero decían, no, el condenado es, alejémonos. Esa era la tradición que teníamos aquí en Bolivia. La creencia, sí. Yo la escuché en algunos pueblos. ¿Verdad? Sí, existe aún. Bastantes pueblos todavía. Y es por algo que se puede manipular ahí. Claro. Ahora esto va a parar con el resto de objetos paranormales que tienes. En tu alacena. Sí, totalmente. ¿Y cuándo piensas hacer ese ritual para frenar cualquier energía maligna? Eso tengo que conseguir algún bocor que... Pues decía que es un ritual complejo. Porque complejo. Un bocor, no es un ritual que... Pero no es un riesgo tenerlo así. Eso también es parte de la investigación, ¿no? Que hay que correr el riesgo. La próxima por Zoom nomás. La entrevista por Zoom. Bueno. Van con él por si acaso. Esto, yo sigo haciendo énfasis en las regiones, ¿no? Acá no se conocen datos. ¿Algún país cercano, tal vez Perú? ¿O no? Podría ser. Más que todo en Brasil, porque tienen las religiones yorubás. Entonces tienen el palo mayombe también en Brasil, está también el vudú. Está hermanado con el vudú, el palo mayombe. Exacto, el palo mayombe, que son de religiones haitianas, que se han dado en Haití, pero en Brasil se ha comenzado a practicar el culto de la macumba, el culto también a Yemanjá, la diosa del mar. Entonces llevan mucho esa cultura arraigada y eso tendríamos que ver algunos archivos, algo que nos diga que si en Brasil o en alguna parte de Latinoamérica ha pasado esto de la zombificación, pero es un fenómeno bastante aislado de lo que es la cultura haitiana, porque esto viene a conocerse desde los años 70, ya se populariza, que es cuando, si no me equivoco, en los años 80 recién pusieron esa reforma en la Constitución. Es el Código Penal. El Código Penal, El Código Penal haitiano es de los 80, parte de los 90 recién. Ahora, incluso eso fue después del gobierno de Duvalier. ¿Qué pasa si una persona encuentra esto y, a ver, no sé, ¿qué hay adentro? Yo lo abro. Exacto, por eso no está abierto todavía. Pero ¿qué pasa si una persona lo hace? Puede liberar algún tipo de mal. O alguna enfermedad, porque tengamos en cuenta que lo que tiene adentro, de acuerdo a lo que he visto en algunos libros, tiene incluso cenizas de animales, de sangre de animal, huesos. O hasta restos humanos, pulverizados. Una herbolaria increíble, que todo eso debe estar completamente sellado. Pero si en el momento de que se abre, puede despertar alguna especie de hongo que puede hacer daño a la persona. Fisiológicamente, como también puede dañar hasta algo de tu psique. Esa es la peligrosidad, por eso es de que aún no ha sido tocado. Asumiendo que tenga alguna especie de espíritu, entonces puede tener alguna especie de contacto, algo maligno que está ahí encerrado puede llegar a la persona. Así que si ven este tipo de rituales, esperemos que no lo abran, no lo toquen. Cualquiera, ya sea una caja, ya sea una bolsa, botella, es mejor no. ¿Qué tipo de tratamiento de investigación vas a hacer con esto? Bueno, lo primero es catalogar todito esto. Primero lo voy a abrir. Hay que abrir. Abrirlo, eso sí que no. Ahorita voy a hacer la documentación fotográfica, luego tengo que hacer ¿Hiciste ya tus pruebas con las vagas? Sí, tiene movimiento. Pero casi sale volando. Sí. ¿Y hay alguna manera de, no sé, someterlo a algún tipo de escáner o algo para ver qué contiene? Eso estoy viendo, con los recursos que contamos en este momento no, pero estoy viendo si alguien podría ayudarnos con eso para escanear, para ver qué cosa tiene adentro. Porque en síntesis es una vasija de barro que contiene eso, de acuerdo a lo que más o menos relata la tradición vudú. Ajá. Es una vasija de barro y está envuelta en una especie de tela, lo que tenga. Pero los objetos personales de la persona, algún reloj igual pueden utilizar. O hasta una manilla. Manillas. Un anillo o hasta una colilla de cigarrillo, quién sabe. Algo. Exacto, todo eso. Por eso es bueno. También, ropa interior, fotografías, algo que portemos, que carga nuestra energía. Porque la que tenía en su poder esto, la que te lo entrega, tampoco sabe qué hay adentro. Sí, tampoco. Ella me dijo que no sé, pero desde que lo he encontrado... Por generaciones ha estado así en su familia. Sí, que ella desde que lo he encontrado ha comenzado a sufrir de pesadillas, ya no ha podido dormir, ya ha estado bastante estresada con todo esto.
y ya no sabe, ya lo tiene mucho tiempo, ya no sabe qué hacer. Entonces dijo que, a ver, ¿qué puedo hacer yo con esto? Que si me sirve, si puedo librar de ese problema. Lo mejor es deshacerse de este tipo de cosas, a no ser que tengan un museo. A no ser que seas el Danico. Sí. Que guarda todo. A no ser que sea Danico Ruiz. Jones, tú que siempre nos hablas de San Benito y de estas medallas, Palo Santo nos decía también, Danico, ¿es una manera de protegerse? ¿Hay alguna oración que uno pueda realizar para la creencia que uno tenga es muy importante para tratar de paliar la energía negativa, pero obviamente sabemos de que es un ritual bastante fuerte, claro. O sea, a veces no basta con una simple oración, basta con un ritual específico. Es por eso que se necesita un bokor o un tipo de especialista mayor. Nosotros somos investigadores paranormales, identificamos la presencia sobrenatural. Esto ya tiene que quitarle la vibración un especialista con mayor grado. Porque imagínense, en contexto, es tan increíble el poder que supuestamente tiene este tipo de objetos que hasta la Universidad de Harvard ha hecho un estudio pormenorizado desde el polvo zombie y toda la cultura. Hay un informe bastante amplio que lo pueden encontrar incluso en internet de todo lo que ha estudiado la Universidad de Harvard. Científicos que han ido a Haití, mucha gente que ha ido ha sufrido bastante para conseguir la receta del polvo zombie, hacer los estudios, incluso ponerse el polvo zombie en la piel, en uno mismo, hacer la prueba, que es lo que ha sucedido. Entonces, todo eso que ha sacado la Universidad de Harvard, entonces enriquecer un poco más la cultura. Claro. Entonces, en base a esos criterios de lo que ha utilizado la universidad, el método etnográfico, desde la etnología podría estudiar esto y documentar qué es lo que básicamente tiene adentro, cuál es el recetario. El comportamiento del bokor. Y qué es lo que significa. ¿Y qué características tiene un bokor? Bueno, un bokor tiene la cualidad de despertar a los muertos, supuestamente. Hablar con esas entidades del bajo astral, sí, que comunica. Muchos siguen rituales desde el San Cipriano, el Gran Grimorio del Dragón Rojo. Esos son libros de brujería que más bien no los van a encontrar completos, por eso los digo, ya los he buscado. Hagan lo que quieran, no sirven. No están completos, sí. Menos mal. No les decimos que lo hagan, pero por favor, no se metan en esas cosas. No se metan en estas cosas. Por eso nosotros investigamos. Entonces el bokor utiliza esos recetarios que son ya del sincretismo que ha habido desde San Cipriano, por ejemplo, cuando se convirtió al cristianismo, dejó todo su grimorio a su hijo. Entonces su hijo es el que comenzó a presentar algunas cuantas copias, pero no es la que se vende ahora comúnmente, no es el grimorio de San Cipriano, el original que ha dejado, pero todos esos hechizos, todos esos rituales, el bokor los conoce, que han sido pasados de bokor a bokor, de generación en generación. Entonces, primero es el brujo haitiano, el sanador, el que hace limpias, el que ayuda a las personas, claro, incluso hasta celebra matrimonios. Pero el bokor es todo lo contrario, todo lo que está relacionado con la maldad, claro, con la oscuridad, todo eso lo maneja el bokor para transformar para una persona o para él mismo, para tener el poder sobre los demás. Ahora, más allá del caso que nos traen esta noche, ¿ustedes están pensando en hacer algún tipo de documentación para hacerla pública, obviamente, de todo lo que van encontrando, lo que tienes en casa, las historias que nos van contando semana a semana? Estamos pensando, ¿no?, hacer una especie de, obviamente, documentar todo esto y tenerlo como un reservorio, porque a la vez ilustran tanto en qué consiste, cuáles las consecuencias, los efectos, y a la vez con un fin netamente preventivo, porque nosotros el espacio que tenemos acá no es levantar el morbo, no es hacer una apología de la brujería o demostrar algo negativo, no. Nosotros lo que hacemos es demostrar evidencias oscuras, evidencias paranormales, y a la vez darle a la gente conciencia de que esto es peligroso, esto existe y puede dañarlos psicológicamente, mentalmente, y dañar a sus familias también. Porque si esto nos parezca oscuro o maligno, es una cultura, es una tradición igual en otros lugares. Está arraigado en las personas que viven esa realidad. Entonces, más que todo yo utilizo esto y los demás artilugios como preservando, no el legado de maldad, sino cómo era antes la cultura. Porque todo eso es producido por la persona y eso tiene que perdurar porque ha sido creado por personas. Eso da una historia, incluso una moraleja de reflexión, ¿no?
Si tanta maldad siente una persona y llega a crear este tipo de cosas, que sí se han creado, no mirarlas y negarlas y decir que eso no existe, que no sirve, no va a quitar la intención de la persona. Básicamente ese es el objetivo de hacer todo esto. Y eso es lo que estamos recopilando. Cada artilugio, cada cosa que sacamos es para recopilar y dar ese testimonio de que en la humanidad, al ver nuestra propia oscuridad, también podemos ver la luz. Entonces, borrar esa oscuridad en la humanidad y levantar nuestra propia luz, que nuestra luz brille más que la oscuridad que tenemos ahí. ¿Cuántos objetos ya tienes? Uy, estoy todavía viendo ahorita que me preguntas así llanamente. 60 restaurados y faltan muchos más por restaurar. Hay mucho que arreglar. ¿Qué tipo de ¿Qué cosas significa arreglan? restaurar eso? Bueno, las restauraciones es cuando me lo traen empolvado, completamente destrozado, roto, algunas cosas que están fuera. Entonces, de acuerdo al contexto, se lo recrea y se lo pone ya en exhibición. Algunas partes hay que fabricar y otras partes hay que reponer o colar. Es un montón. Previamente una investigación minuciosa para ver qué es y cómo era. Cuál es su vibración y demás, ¿no? Para ver si no es algún tipo de fraude. Exacto, consultar también con especialistas, con gente que hace este tipo de trabajos, que a veces me ha tocado que me dicen, sí, conozcas el trabajo de aquel cuate que está en la casilla 13 o en la casilla tal, a él anda, dile, porque él hace estos trabajos, de él es. O sea, sí hay gente que es un tanto especializada en Bolivia en esto. Existen. Obviamente algunos mantienen el anonimato, pero existen personas que realizan rituales con ese tipo de cosas y que conocen, que vendrían de una tradición extranjera y obviamente conocen este tipo de vibraciones raras. Como te digo, nosotros nos dedicamos a investigar, a demostrar evidencias más allá. No es tanto nuestra especialidad el desritualizar algunas de estas cosas que no conocemos. Pero lo podrían hacer. Podríamos consultar obviamente a personas especializadas para eso, porque nosotros tenemos un área que es la investigación paranormal, evidenciar cosas. Ya que te venga a decir que yo te lo voy a librar, este tipo de rituales ya ingresaría en el chanterío, como se diría vulgarmente. Entonces, no ingresamos en esa línea. Ingresamos en demostrar la evidencia y obviamente ya, por ejemplo, para este tipo de ritual, ya un bocón especialista en ese ritual tiene que hacer. Ahora, Danico, de repente, la persona que te ha entregado esto, nos dices, ha tenido una serie de situaciones, pesadillas, intranquilidad, etcétera. ¿Hay algo que hacer en su casa? ¿Algo se pudo haber quedado ahí de esta energía? Bueno, seguramente, pero más que todo es la descarga, ¿no? A la persona le va a hacer mucho bien sentir que ya no está eso en su casa, que ya no le está fregando. Es el primer paso. Con un primer paso no se llega muy lejos, pero te saca del lugar donde estás. Entonces, desde ahí va a comenzar a evolucionar, a limpiar las energías de su casa, a limpiar las propias energías de esa persona, para que comience a vivir otra vez, ya no estar atosigada. Porque lo primero que digo es la mente, porque la mente es la que nos juega sucio aquí, más que de los rituales. Si uno cree que me están embrujando, me están haciendo esto, tal es el estado que se graba en el subconsciente que la persona comienza a manifestar los males. Ya sea que sirva o no sirva este tipo de brujerías, la persona comienza a manifestar porque se lo cree tanto, se sugestiona tanto, que comienza a decaer su salud. Entonces, para eso, esto es el primer paso. De ahí tiene que ir limpiando poco a poco y entrenando el subconsciente. Eso es desde mi punto de vista de investigación. De las personas para ir sanando poco a poco, ¿no? Claro. Sí, los que tienen ya talento en las mancias, los que han estudiado la magia negra, la magia blanca o la magia verde, las magias que hay, ellos tendrán otras respuestas, pues, seguramente, que van a decir que hay que hacerle una limpia, un ritual, y que te va a costar 30,000. No sabemos cuánto. Ahora, ¿ustedes han encontrado algún tipo de actividad paranormal en cuestiones tradicionales de nuestra cultura? ¿Por qué pregunto esto? Porque el mes de agosto es un mes cargado de connotación cultural, por las mesas, por la Pachamama, los rituales y todo aquello. ¿Alguna vez han encontrado algo paranormal en este tipo de actividades? Sí, bastante. Cuando presentamos el túnel, los toritos, ¿recuerdas? Estaban entronizados bajo tierra. Y era un altar. Un altar, ¿no? Sí, un altar negro exclusivamente hecho para hacer pactachas. Consagrado para hacer pactachas. ¿Qué es una pactacha? Es una mesa negra de petición que se utilizaba la sangre. Pero era impresionante, ¿recuerdas? Más la piedra rayo. La sangre. La piedra rayo también. Claro. Hay que hablar de eso en agosto. Sí. ¿Qué es la piedra rayo? Es una especie de piedra específica para hacer rituales de brujería.
algún tipo de hechizo. Supuestamente los hijos del rayo con la Pachamama, que cuando el rayo golpea la Pachamama se crean estas piedras, pero son unas piedras pulidas de basalto, tienen una especie de energía. En algunos casos ha presentado carga magnética. Las puedes tocar y sientes caliente en la mano. Sí, conserva harto calor. Sí. Son ritualizadas, específicas, justo por la caída del rayo. Ahora, me imagino que también la pregunta de Gerardo iba dirigida, por ejemplo, de repente estas mesas que se presentan, que la gente lo hace con mucha fe, ¿verdad? Por la productividad, para el negocio, para las diferentes actividades. Si alguien quisiera hacerte algún mal, ¿puede introducir algún elemento en esa mesa que tenga un efecto negativo? Bastante. Es posible. Bastante, y hay mucho que se ve de eso. ¿Cómo le va tan bien a esa persona? Quiero tener su suerte, quiero hacer el cambio. Entonces, hacen un sacrificio animal para ofrecerle a la Pachamama. Porque normalmente esto de agosto es para agradecerle a la Madre Tierra la abundancia que has tenido en el año. Y como viene otro nuevo año para agosto, entonces se abren las fauces de la Pachamama en la creencia donde necesita alimento. Entonces, pues, por eso se le ofrenda un suyo, ya sea de llama o de cerdo. Dependiendo del tamaño del suyo, va variando en precios, y la gente, mientras más abundancia quiere, más abundancia ha tenido, más tiene que agradecer. Pero otros también para hacer cambio de suerte. A veces de algo tan simple como esto. ¿Una moneda? Una moneda. Pero la pueden encontrar en la calle. Hay gente que se hace limpieza con la moneda y la tira. Y dices, ay, me encontré un boliviano, qué suerte. Y quién sabe qué tipo de vibración energética tenga. Cualquier objeto puede servir para hacer una limpia o cargarlo de energías cualquiera, malas. Todos somos energía. Entonces, obviamente, yo tengo este reloj, tiene mi carga energética, igual que mi anillo. Entonces, obviamente, si esto lo encuentra alguien, se va a llevar mi carga energética. Sin necesidad de hacer ningún tipo de vibración. A veces intercambias, hasta el hecho de convivir con alguien, intercambias energía. Entonces, que puede ser buena o mala, no sabes qué tipo de carga energética tiene. Todos tenemos una energía específica. Entonces, puedes llevarte la buena o la mala suerte. A veces tus personas cercanas te absorben la energía, como dicen. O sea, como los vampiros energéticos, algunos sí es que son. Claro. Tiene algo de cierto, todo aquello. Existe la posibilidad. Hemos hablado en alguna oportunidad con los vampiros energéticos. Sí, claro. Sí, y que podrían absorberte la energía. Como te digo, la energía la tenemos todos. Pasa que hay gente que sientes de que está cerca y dices, no, tengo sueño, tengo cansancio, me estresa. Es porque es un vampiro energético. Entonces existe esa posibilidad. Y físicamente tiene su explicación también, porque las personas que están con una energía bastante baja o bastante terrible, cuando te contagian, es lo que más te contagia. Entonces, ¿qué nos dice la física? Para haber una interacción, un cambio de electrones, cada átomo tiene un intercambio de electrones. Entonces, ese intercambio se llama energía. Claro. Y esa es la energía que tenemos. Nosotros, de acuerdo al carácter, de acuerdo a la energía que tenemos, si entramos a algún lugar bien alegres, ¿cómo están? ¿Qué eso? ¿Qué el otro? Contagiamos a la gente. Pero si hay otras personas que entran así, que están, todo mal, que esto así, que esto así. Contagias. Por la mala vibra, la mala onda. ¿Y cómo te baja? Por eso cuando nosotros vamos a hacer una investigación, salimos cansados, tristes, agotados, porque absorbemos esa carga energética. Por eso cuando digo acostumbramos caminar, reír un rato, lo hacemos como una infidencia, luego de investigar para no volver con esa carga energética a nuestra casa y comprometer a nuestras familias o los seres que amamos. Entonces, en ese sentido también, porque te llevas esa carga y esa vibración rara, donde quiera que vayas. Esto tiene mucho sentido porque... No sé, quizás no lo han notado nunca, pero antes de empezar la entrevista, generalmente tenemos charlas, reímos un poco. Sí, ahora mismo, antes de que comencemos, estábamos riendo mucho con cosas relacionadas, pero a manera de mofa y de anécdotas. Entonces, también parte de eso, de lo que ustedes quieren transmitir para contrarrestar todo esto, ¿no? Claro que sin burlarnos del objeto, ¿no? Pero obviamente es otro tipo de broma, algo diferente. También para tratar de condicionar el ambiente a que no tenga esa carga vibratoria oscura. Y tampoco llevarnos a ustedes mismos se comprometan con ese tipo de carga vibratoria. No quiere decir que nosotros, porque vamos a investigar, pues ya estamos malditos y nada de eso, sino todo lo contrario. También hacemos para que ustedes se limpien, porque a veces el estar cerca de estas cosas y no estar acostumbrado te incomoda un poco, puede incomodar a seres queridos. Entonces, es en ese sentido de que nosotros también procuramos hacer este tipo de comportamiento como una especie de terapia nuestra y también para los seres que apreciamos, que por ejemplo son ustedes acá. Bueno, ha sido realmente una charla enriquecedora. Gracias, como siempre, por todos los viernes estar con nosotros. A ustedes. Será hasta la próxima con más cosas. Muchas gracias por la invitación. Tener cuidado. Presentar la vasija. Yo ni lo he saludado a la Nico cuando pasa con su vasija. Llévatelo. De lejos nomás. Yo sí. Bueno, vamos a la pausa, amigos. Ya volvemos con Aquí en Vivo.
Bueno, cerca de la medianoche todavía hay buses que salen de las terminales departamentales, de las que tienen mayor flujo por lo menos, están volviendo a sus regiones después de las vacaciones. Veíamos hace un momento atrás lo que pasaba en la terminal bimodal de Santa Cruz y ahora vamos a ver qué sucede en la terminal de buses en Cochabamba. María Fernanda Vargas está con el informe Bolivia en Vivo. María Fernanda. Nos encontramos en la terminal de buses. Vamos a mostrar cómo está el panorama en este lugar. Y es que, claro, los chicos, recordemos que los estudiantes van a retornar el día lunes a sus colegios, a sus unidades educativas. Y este es el panorama. Gran afluencia de pasajeros, donde grandes y chicos están a la espera de la salida de sus buses. Vamos a charlar con alguno de ellos, por favor. Buenas noches, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Están de retorno a su ciudad? Sí. ¿Dónde tienen que retornar? La Paz. A La Paz. Y han venido obviamente a pasar acá a Cochabamba las vacaciones. ¿Qué tal? ¿Qué han hecho? Hemos ido a pasear. ¿Ya? ¿A dónde? Al parque. A uno de los parques. ¿Y qué han comido? ¿Qué has comido? Pique. Sí, pique. Oh, qué rico. Ya con ganas de retornar al cole, ¿qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Tú qué tal? ¿Vas a volver a ver a tus compañeritos? Sí. ¿Qué les dices a todos ellos? Espérenme, chicos. ¿Tú qué les dices a tus compañeros? Bueno, están algo nerviosos también los chicos que están acá ya esperando sus buses. Gracias, chicoquitos. Vamos también a hablar con otros niños. Vamos a ver si podemos encontrar otros niños. Hola, princesa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estás retornando a tu ciudad? ¿Vos eres de acá? Ya, y el lunes regresas a clases, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Estás emocionada? ¿Qué les dices a todos tus compañeros? Estoy feliz por volver. ¿Qué materia extrañas más? Música. Música. Ya, perfecto. Entonces, te deseamos un buen retorno a clases, ¿ya? Ese es el panorama que tenemos en la terminal de buses. Harta afluencia de pasajeros, están esperando ya a retornar a su ciudad de origen. Con esta información retornamos a estudios. Ya. Ahí está lo que sucede en la terminal de buses en Cochabamba, ya los últimos buses que están saliendo de ese lugar. La gente retorna a sus ciudades porque terminaron las vacaciones escolares. Y algunos otros, Gerardo, están aprovechando estos últimos 2 días, ¿verdad? También están haciendo viajes cortos o realizando diferentes actividades para que los niños se distraigan en estos últimos días de vacación, en este último fin de semana. Hemos acudido a un profesional para que nos pueda ayudar con sus consejos y poder ayudarles a los chicos en un retorno a clases que ya es el lunes. Con mucha alegría, así se encuentran los niños aprovechando sus últimos días de vacación. Por ejemplo, los parques hemos visto que son los lugares donde aprovechan para quitarse toda esa energía y disfrutar en compañía de sus amiguitos. Pero, ¿estarán preparados para retornar al colegio? Estoy emocionada para ya volver al colegio. ¿Ya has descansado mucho? Sí, hemos tenido muy buen descanso. Yo quiero ir a estudiar a clases, solo que no quiero pasar matemáticas. ¿Por qué? A mi perro no le gusta igual. Yo quiero ver a mi profesora de inglés. ¿Te extrañas? ¿Te gusta el inglés? Sí, le extraño mucho a mi profesora. ¿Qué le dices a la profe? Que gracias por enseñarnos tan lindas cosas. Ha sido un descanso de 3 semanas, muy necesario en algunos casos. Y bueno, ahora hay que retomar la rutina, ¿no? Es importante la organización, la planificación semanal que tengan los niños de sus actividades, tanto académicas como recreativas. ¿Usted ya sabe cómo va a organizar el tiempo de los chicos? ¿Ya tienen algún plan para que vuelvan al colegio? Volviendo nuevamente a la rutina de todos los días a partir del día lunes. Despertar tempranito, alistarlos, desayunar, que vayan a clases y nuevamente al mediodía volver a la rutina de siempre. Terminan de pasar clases, vamos a casa, lo primero es terminar las tareas, estar al día y no, ¿cómo se dice?, acumularnos tareas. Es importante que los papás
tengan mucho orden, mucha organización, revisen todo el tema de la higiene, de la alimentación, del descanso. Los chicos también tienen que descansar muy bien para rendir al 100% en el colegio. Acompañando siempre, en todo momento a los chicos. Claro, por supuesto, siempre con ellos, vigilándolos. Tanto su mamá como yo siempre estamos al pendiente de ellos. Pienso que es muy importante el apoyo de los papás. Los papás tienen que estar implicados, tienen que apoyarlos, no presionarlos mucho, ¿no? Pero sí motivarlos diciendo que ellos pueden, que lo van a hacer bien, que son buenos estudiantes, que son inteligentes. Esas palabras dan mucho ánimo a los estudiantes. ¿A quién quieres ver en el cole? A mi profesora Wendy. ¿Tú a quién quieres ver en el cole? A mi profesor de matemática. A mi profesora Rosario Flores. ¿Ya los extrañas? Sí, mucho. ¿Tú a quién quieres ver en el cole? A mi profesora Carmen. Ojalá ya voy a hacer las tareas. Bueno, estamos listos, dice. La emoción de los pequeñitos, quieren ver a sus profesoras, a sus compañeritos, quieren pasar ¿verdad? clases de matemáticas, quieren ir a aprender. ¿Cuál era Yo tu creo que materia favorita? Yo creo que en el fondo quieren ir a estar con sus amigos. Eso, pues, ¿no? la materia favorita, el recreo. El recreo, sí, a mí me gustaba mucho educación física, me gustaba mucho artes seguro. plásticas, música me encantaba, sí, todo lo del área social. Aunque no creas, yo era química. Química. Me encantaba. ¿Sí? ¿Y qué ha Me iba pasado? muy bien. No sé, ¿Te has ido a lo social? tengo otro tipo de talentos, ¿qué voy a hacer? Bueno, ustedes que tienen a los pequeños en casa, aprovechen este fin de semana, mímenlos, pero también hagan que se despierten temprano, por lo menos sábado y domingo, Sí. para que se vayan acostumbrando. Muchos habrán dormido hasta tarde estas Claro. semanas y les va a costar. Va a costar el lunes, un ¿no? poco, y la alimentación, que es muy importante, ¿verdad? Sí, Para que ellos claro. mantengan ese cerebrito despierto y listo para absorber todos los conocimientos. Hacemos una pausa, ¿te parece? Estamos a 6 minutos de la medianoche. Ok. Una pausa y ya volvemos. Bolivia en vivo, vamos hasta Potosí. Filas por combustible. Estamos con Víctor Castro. Adelante, Víctor. Compañeros, muy buenas noches. Así es, nos encontramos esta vez en una terminal, en la terminal de buses, y justamente nos encontramos cerca a una estación de servicio. Y ya a esta hora de la noche, si lo podemos decir, hay bastante afluencia de gente en diferentes sectores, esto para poder también cargar combustible. A esta hora de la noche, esta estación que muchas veces nosotros le mostrábamos, se encontraba sin atención ya a altas horas de la noche, pero a esta hora ya también se continúa realizando la venta del carburante. Vamos a intentar conversar con los conductores, los choferes, para poder conversar también y consultar de qué tiempo están realizando la fila para poder cargar la gasolina, ya que nuevamente se están teniendo y registrando las largas filas, lo que es para gasolina y para diésel. Y bueno, son varias movilidades que se tienen en este sector y que continúan dirigiéndose a estas diferentes estaciones de servicio. Esto a raíz de las escasez que se continúa registrando, si le podemos decir, en la ciudad de Potosí, así como también en las diferentes ciudades del país. Continúan las filas, pero lo bueno es que se está vendiendo, porque normalmente hace 1 o 2 semanas a esta hora de la noche ya no se realizaba la venta de lo que es la gasolina. La fila continúa, usted lo puede ver, y este es el panorama que se está teniendo. Y lo que preocupa es de que se continúan registrando estas largas filas. Vamos a intentar conversar también con los choferes. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Desde qué hora está haciendo fila? Desde las 7. 7 de la noche. Sí, sí. ¿Cómo está viendo este panorama nuevamente, las filas? Pero no es para dormir, solamente que hay que esperar nuevamente. Sí, está muy complicado, ¿no? Las filas. ¿A qué se dedica? Yo trabajo en construcción. Sí. ¿Se ha dado tiempito para venir a cargar? Sí. Solamente familiar, para el familiar nomás. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí escuchó usted, desde las 7 de la noche tienen que empezar a hacer fila para poder cargar tanto lo que es la gasolina. No se está realizando la venta de diésel. Perfecto. Sí, Víctor, muchas gracias. Nos queda claro el panorama que se vive en ese surtidor, por lo menos en Potosí. Bolivia en vivo.
Bueno, vamos a realizar esta mención con muchísimo respeto, Gerardo, con el dolor que está sintiendo la familia de Alenir Echeverría, una mujer con una voz impecable durante más de 40 años de trayectoria musical en Santa Cruz. Hoy parte a los brazos del Señor. Lastimosamente ha fallecido en las últimas horas uno de los íconos del folclore cruceño. Le hemos visto en diferentes facetas, una gran voz, además que ha ido formando a cantantes en Santa Cruz de la Sierra principalmente, muy querida, no solamente por la gente oriental, tenía un gran público también en los valles, en el altiplano, en Occidente. Lastimosamente, una situación médica que no pudo ser controlada le ha quitado la vida. Nos adherimos al dolor de la familia, de su hijo que ha estado publicando todo esto en redes. Informe oficial. Pasen a tumba de la cantante Alenir Echeverría. Nos vamos. Así nos vamos. Buen fin de semana para todos. Con permiso.